el honor, ya lo habíamos entrevistado en Barricada, pero nunca había estado acá presencialmente. No. Esteban Paulón, diputado nacional, candidato a senador nacional. Así es. Además, sos secretario general del Partido Socialista a nivel nacional. Gracias. No había venido nunca. Conozco la historia de la fábrica, por supuesto, porque es un emblema de la lucha de los trabajadores y de lo que puede hacer el laburante, la laburante. El trabajo sin patrón, digamos. Exactamente, pero no había venido nunca, así que nada, impresionado por todo. Bueno, bienvenido entonces. El tamaño, por la infraestructura que tienen ustedes, así que buena herencia. Si es herencia de la lucha siempre vale la pena. Sí, y totalmente. se nota que en este estudio también. Totalmente. Yo quiero arrancar con... tenemos muchas preguntas para hacer, pero lo primero que te quiero preguntar, Esteban, ¿conoces el Chipá de Piazza? No. Bueno, es un lugar muy importante que tenés que conocer en Congreso, después te paso bien la data. ¿Cómo no? Y de paso invitamos el que suscribe a la comunidad BTV, Sí, participa por sorteos de meriendas en Piazza. Pero después vamos a entrar en eso, ahora sí podemos ir a la entrevista. Dale, buenísimo. Parece importante, periodismo de guerra, hay acá. Estábamos hablando un poco recién, Esteban, ¿no? Fuera de aire, cuando estábamos acá preparando el estudio y demás. Hay algo que te ha caracterizado quizás cuando aparecen estas voces emergentes, ¿no? En los medios que tienen que ver con la denuncia, y en este caso tiene que ver con la denuncia de algo que en el último tramo del gobierno, como que es primera línea. Digamos, hablamos de gobierno, hablamos de escándalo, hablamos de audio, hablamos de corrupción. Y este tema de la corrupción siento que vos lo venís laburando desde hace un buen tiempo ya, y es una voz que se escucha, digamos, se le da lugar, y eso me parece interesante. Entonces, eso, contame. No, a ver, porque también, mira, me voy a ir a 127 años atrás cuando se fundó el Partido Socialista. Ajá. Juan B. Justo, que es el fundador del Partido Socialista en Argentina, era cirujano. Era del equipo de Finocchieto, el médico Finocchieto. No, Finocchiaro es el otro, no, dejémoslo donde estaba ahí en su banca en el Congreso. De Finocchieto, el médico, obviamente que tiene su sanatorio, y un sanatorio en su nombre, etcétera. Y ellos tenían arriba en el dintel del quirófano, o sea, manos limpias y uñas cortas. Un poco el ascetismo de la medicina, que era básicamente... Y él ese principio lo llevó a la política, entendiendo que la política no es un servicio para uno. Y que uno cuando hace política tiene que hacer política para la transparencia. Yo siempre digo, nosotros gobernamos, el socialismo gobernó 12 años el tercer presupuesto más grande de Argentina, que es la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe es el 10% del PBI argentino. En términos presupuestarios viene el presupuesto nacional, el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires y el presupuesto de la provincia de Santa Fe. No tenemos un solo funcionario procesado por corrupción. No solo porque seamos buenos y porque la honestidad sea un valor en sí mismo para nuestro proyecto político, sino también porque preparamos el Estado para la transparencia. Nosotros publicábamos los salarios y los recibos de sueldo de la gente que se contrata, todas las licitaciones, todos los procesos, porque el Estado siempre tiene recovecos en los cuales si vos no mirás un poquitito y empieza un circuito donde decís, bueno, el 3%, después el 3, el 5, después el 8, después el 15, después el 20, después no sabes qué haces, y muchos de los recursos públicos se van hacia lugares que no debieran irse y no a los servicios directos de las personas. Yo empecé a militar en la década del 90 y en el año 95 Hermes Wiener... Turbulenta época. Sí, mi primer... Te tocó arrancar ahí en una jodida. Mi primera actividad, yo vengo de una familia víctima del menemismo, porque mi viejo era abogado y era abogado de agua y energía del Estado, así que... Bueno, la gran mayoría de los argentinos, ¿no? Afectados por el menemismo. Afectado, totalmente. Un par que no tanto, afectado positivamente. No, pero ahora de vuelta, de cerca, ¿no? Un tío comerciante de la sastrería más importante de la ciudad de Santa Fe, que tenían su local en el centro con un nombre de marquesina. El papá de él era un tipo muy conocido, mi tío también en Santa Fe. Liquidados con las importaciones, ¿le suena? No. Sí, ¿textil? Sí. ¿Le suena? ¿Sabes que me suena algo que está sonando ahora también? Bien, ahí tenía, entonces de golpe... Me suenan los Menem también. Claro, me suenan los Menem también. De golpe en ese momento de las primeras etapas, los primeros Menem que llegaron al gobierno, un tío sin laburo por el tema de las importaciones. Mi viejo abogado de Bioenergía, a la merda Bioenergía, se cierra, chau, 45 años, 4 pibes, sin laburo. Mi papá ganaba bien en ese momento, entonces mi mamá se dedicaba a las tareas del hogar, al cuidado, a criarnos a nosotros. De golpe, con 4 pibes, en el año 92,
estallado todo, obviamente, retiro voluntario, indemnización, no sé qué, un bar, a ver qué nos sale. Nunca estuvimos en el rubro gastronómico, así que un bar que salió mal. Piletazo. Duró 3 meses, perdió todo lo que tenía. O sea, nada, fue bastante complicado. Yo en ese contexto, tenía 12, 13, 14 años, me meto en la política y mi primera actividad fue ir de fiscal a mi primera actividad partidaria. La primera fue ir a tirar un techo abajo en una casa que nos habían dado para arreglar para los jóvenes. Dice, si la arreglan, se la quedan. Entonces fuimos nosotros entusiastas, los jóvenes, a armar la biblioteca, a rasquetear las paredes, a tirar los techos de machimbre para hacer la casa de la juventud. Pero después, bueno, una actividad más partidaria de lo tradicional, de fiscal en un barrio, en Empalme Graneros, en Rosario. En febrero del 95, mucho calor en Rosario en febrero, mucho calor en esa escuela, en la interna Chacho Bordón, del Frepaso, recién nací el Frepaso, estaba a ver quién enfrentaba a Menem en la elección de mayo del 95, y bueno, nosotros desde el Partido Socialista apoyábamos a Chacho Álvarez, que era como la expresión más popular de las dos. Bordón venía de ser gobernador de Mendoza, era un tipo más conservador. Más de la tradición. Más de la tradición, bueno. Y ahí me sumé. Y en diciembre de ese año, Wiener se convierte en intendente de Rosario. Y era un momento muy complejo, porque nosotros éramos opositores al gobierno nacional, opositores al gobierno provincial, y de golpe viene Wiener y dice, no, acá la salud pública es una prioridad, una cuarta parte del presupuesto es salud pública. Y ni siquiera en la crisis del 2001 faltaron gasas y sueros en los centros de salud. Y los sueros se pagaban. Y yo decía... Claro, o sea, cuando vos administrás juiciosamente, estableces determinadas prioridades. No, y hay voluntad de hacerlo. Hay voluntad política de hacerlo, obviamente. Eso primero que nada, después viene el resto, después viene la gestión. No, y la gestión tiene que ser, porque si no, correcto lo que vos decís, pero digo, si en la gestión encima, después cuando va a comprar el suero, todos van mordiendo el 3, el 5, el 8, el 9, no llega el suero. Claro, no te llega ni la bolsita vacía al final de la... Pero sí, bueno, mira, a ver, ¿qué prioridad, Claro. qué decisión política definiste y qué prioridad política definiste? En un momento de crisis, comida y salud, listo, comida y salud. Después veremos si arreglamos, si cambiamos los semáforos, o sea, las cosas que a veces pasan en una ciudad. También vos como una ciudad podés decir, a mí me tocan los semáforos nomás y no me hago cargo. Entonces, nosotros tenemos en la honestidad no algo de honestismo, onda, no hay que robar, no hay que robar. No, son recursos de las personas y en la medida en que los invirtamos mejor, impactan mejor en la calidad de vida y nos ayudan más a llevar adelante nuestro proyecto político. Porque si no entras en una discusión medio sonsa, que es la discusión a la que nos quiere llevar el gobierno de Milei, esto de el equilibrio fiscal per se, como si fuera un fin en sí mismo. ¿De qué te sirve a vos el equilibrio? O sea, vos en tu casa, el Estado no es tu casa, pero para pensarlo en términos cotidianos, si vos pudieras ahorrar 100 pesos por mes y a fin de mes tenés 1.200 pesos, perfecto. ¿Qué querés hacer con esos 1.200 pesos? ¿Querés ponerle el año que viene otros 1.200? ¿O los ahorraste, hiciste un esfuerzo porque con eso vas a mejorar tu calidad de vida, vas a arreglar que se te rompió el botón del baño, te vas a ir de vacaciones? ¿Querés mejorar la casa de alguna manera? En principio se supone que está bueno que tengamos las cuentas sanas, pero siempre que sea en pro de un beneficio, un desarrollo. Claro. Si yo voy a ahorrar 100 pesos por mes y voy a tener a fin de año 1.200 pesos para comer mal, para no alimentarme, para que se me queden las bombitas y no las cambio, para que el baño siga perdiendo y para no poder irme de vacaciones, ¿para qué merda ahorré? Sí, sí. Entonces, me parece que también la sanidad de las cuentas públicas, la transparencia en las cuentas públicas, tienen sentido cuando vos tenés un proyecto político y tenés una sociedad que querés construir y un modelo de sociedad que querés construir. Y después otra cosa también que me enseñó la política es que cuando, como vos decías antes, la voluntad política, cuando hay voluntad política todo se puede. O sea, el problema no es presupuestario, es de voluntad política. Es decir, mira, la voluntad, tengo esta voluntad y quiero llevar esto adelante, los recursos aparecen. No loco, no irresponsable, como uno hace en su casa, qué sé yo, todos tratamos de acomodar las cuentas, tratamos de no bandearnos. Con criterio. Con criterio, pero bueno, también vos decís, me voy a animar a un poquito más, me voy a animar a esto que no me animaba. Y en el Estado es lo mismo, es decir, bueno, mira, este sector que le está pasando mal, acá le vamos a aflojar un poco. Claro. No es que siempre sobre los mismos sectores el mismo ajuste, eso hace inviable una sociedad. Esteban, yo te quería preguntar por qué crees que la gente debería votar a tu espacio político, o sea, ¿qué proponen? Yo creo que las elecciones que vienen ahora en octubre del 2025 son elecciones donde se va a definir mucho más que una banca más o una banca menos en el Senado o en la Cámara de Diputados. Es una elección que por el sistema político como quedó, por la suspensión de las PASO, va a ser una enorme oportunidad que podamos contarle un proyecto político a la ciudadanía.
qué es lo que queremos de Argentina para después del 2027. Pues yo estoy convencido que el 10 de diciembre del 2027 Milei se va a la casa o al campo, no reelige. El proyecto de Milei está agotado. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar el país que queremos, el 9 de diciembre del 2027 nos va a pasar lo mismo que siempre. Que la gente que tenemos buenas intenciones, que tenemos una mirada similar del país, que quisiéramos confluir en un diálogo con otros sectores con los que compartimos una cosmovisión, nos vamos a encontrar de golpe sin mecanismo de decisión, sin un proyecto claro, sin un lugar a donde ir. Y eso se lo tenemos que contar a la gente, porque hoy hay, cuando se habla mucho de esto del abstencionismo, la gente no va a votar, la gente no es que no va a votar porque es mala, la gente no va a votar porque todavía se acuerda del desastre anterior, los caga de hambre, todo lo que le prometieron no les cumple nada, encima se enteran que son unos corruptos, que en área que tocas, nosotros estamos siguiendo bastante de cerca varias de las denuncias, incluso hay una vinculada al tema de la licitación de los pañales del PAMI que es escandalosa y ahí nosotros tenemos mucha documentación y en la semana se van a conocer detalles a través de algunos medios de comunicación. Esa es otra bomba que... Otra, tenés... O sea, bomba, vamos a decirle, algo que está ahí latente de armarse otro bardo. Déjame decirte que hay dos áreas donde, o tres áreas donde se hace muy fácil y muy tentador meter la mano si no tenés los mecanismos de control correctos. Uno es la obra pública. Y si te gusta robar. Y si te gusta robar, obviamente. Porque si no te gusta. Uno es la obra pública, ¿no? Este gobierno dice, eliminé la obra pública para eliminar la corrupción. Bueno, si los muertos tampoco respiran y no consumen agua, ningún problema. Ahí está, nos mataremos en las rutas, pero nadie robará con una tonelada de asfalto. Muy bien, gracias Milei. Otro es salud y otro es el tema de alimentación. O sea, todo lo que son proveedores, grandes proveedores del Estado. Ahora, salud es especialmente tentador para el que le gusta tironear la mano. Primero porque hay distintos mecanismos. Primero porque hay una margen de ganancia imposible de calcular en relación a los precios o a los costos de los medicamentos que compramos, a los precios que se venden, etcétera. Y es medio como que te diría... libre opinión. A vos te puede parecer que una aspirina puede costar 100 pesos y te puede parecer que está bien y al laboratorio le puede parecer que vale 2.000 y si entre los laboratorios la ponen entre 1.800 y 2.000, no te queda otra. por más de que hacerla cueste 0,005, sonaste. A eso sumale que muchas veces en las áreas de salud sobre todo aparecen, por eso Andis es la punta del iceberg de esta metodología, pero se extiende a otras áreas, aparecen por ejemplo los medicamentos de alto costo. Medicamentos oncológicos, medicamentos para el VIH, medicamentos para las enfermedades poco frecuentes. Hoy hay medicaciones, tratamientos experimentales que cuestan $500.000, $600.000, $700.000 en un tratamiento para un solo paciente. Y viene un juez, saca un amparo fundado en la noble y lógica expectativa de una familia que dice, mirá, si prueba esto capaz que mejora a tu hijo, o si prueba esto capaz que mejora a tu abuelo. Yo quiero lo mejor, o sea, que no me pregunté a mí si quiero ese tratamiento, que si me decís que más o menos puedan dar, lo quiero. Bueno, hay un juez que da un amparo, siempre son los mismos jueces, siempre son las mismas droguerías, siempre son los mismos laboratorios. Entonces ahí se arma un circuito donde decís, pará, mismos jueces, mismo laboratorio, misma droguería, se armó un camino, el de la logística. Entonces, por eso lo de Españolo tiene verosimilitud. Ahora, frente a eso, y los pañales, y la oftalmología, y Libra, y las valijas de Lourdes Arrieta que entraron sin control, y Cuader, lo opaco de uno de los principales asesores del gobierno que tiene un contrato de locación, entonces no da explicaciones por su patrimonio, ahora resulta que estaba contratado por una empresa acusada de lavar activos. Que era el único empleado, ¿no? El único empleado él, pero aparte tiene un contratito en la casa de gobierno por 2 palos. Obviamente para mucha gente es mucha plata 2 palos por mes, para esta gente no es nada. Entonces, la vida por... Nadie da ya la vida por Perón, como decía el dicho, ¿no? Digo, 2 palos no da la vida a las 24 horas. Bueno, todas cosas muy turbias donde uno dice, bueno, este gobierno tiene mecanismos opacos para la administración del Estado. Busca la opacidad, no busca la transparencia. Desarticuló la Oficina Anticorrupción, no le interesa completar los cargos en la Corte porque no le interesa negociar jueces que los puedan controlar. O sea, hay ciertas cuestiones que no le interesan. Entonces, ante ese gobierno la gente dice, me quedo en mi casa. Entre estos que no me dicen nada nuevo. Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos quienes creemos genuinamente en la acción transformadora de la política, de la participación y de la democracia? Decirle algo a la gente que le entusiasme. O sea, erotizarla, moverla un poco, que la gente diga, che, mira, este tipo, esta mina, me dijo algo que me gustó. Bueno, obviamente, ese que me gustó tiene que ser hacia dónde va el país. Que tal vez no es un programa
extenso, profundo, porque en campaña nadie, el que venga y te diga, voy a presentar un libro de mi campaña, también te está verseando. Pero sí hacia dónde queremos ir. Educación, hoy, baja de natalidad, menos chicos y chicas en las escuelas. ¿Hacemos como Jorge Macri que cierra escuelas y acumula pibes para que los docentes sigan teniendo 40 alumnos? ¿O con la misma inversión en educación, mejor distribuida, tenemos cursos de 20 pibes que van a poder aprender mejor y a los cuales vamos a poder acompañar mejor en sus conflictos sociales, problemas sociales, que hoy la escuela es bastante receptiva de eso? Obviamente eso tiene que venir con una discusión de programa de estudio, de nuevas metodologías, qué hacemos con la inteligencia artificial, qué hacemos con los dispositivos en el aula, pero en principio Con yo las puedo apuestas decir, online. las apuestas online, los juegos, todo. Ahora yo puedo decir, bueno, no, listo, acumulo y cierro escuelas porque ahorro, o con la misma inversión mejoramos la calidad educativa. Porque la tendencia de la baja de natalidad para una sociedad como Argentina, que es similar a otras sociedades de la región y de otras regiones, es algo que llegó para quedarse. O sea, las familias planifican más, tienen menos hijos, todas las familias. Acá no es que ahí dice, en tal barrio tienen 10 pibes, nadie tiene 10 pibes. Entonces, algunas familias sí, por supuesto. Porque ¿Te acordás de eso? No, se embarazan por un plan, ¿te acordás? eso no existe más. Entonces, ¿qué con educación? ¿Qué con salud? ¿Qué queremos hacer con salud? Queremos que siga el sistema así, queremos que la gente que en la ciudad de Buenos Aires ha perdido el trabajo o no llega a fin de mes o tuvo que bajar el plan de la prepaga o ya no se puede atender en determinada complejidad, se muere en la calle, o vamos a preparar el sistema para que se atienda mejor. Preparar el sistema es invertir en serio, atención primaria de la salud. El mejor sistema de salud es el que no tiene gente en los hospitales. O sea, un país es exitoso en la salud cuando entra al hospital y no hay nadie. Si vos llegás al hospital, y los invito a quienes están viendo, usted también, una mañana, 7, 8 de la mañana, vayan a algún hospital de la ciudad. Sí, yo me atiendo en salud pública, así que... Cola. Sí. Gente esperando un turno. Siempre, para todo. Malísimo. Siempre para todo. Fracaso del sistema de salud. Sí, claro. Fracaso del sistema de salud. El sistema de salud funciona si vos vas a un centro de salud, que es lo que hicimos nosotros en Santa Fe y en Rosario. A no más de 10 cuadras de tu casa en un barrio tenés un centro de salud. No vas al hospital, vas al centro de salud. Ahí tenés una atención primaria que es preventiva, que seguramente evita que llegues con un estado de enfermedad más avanzada, que si necesitas una derivación, el centro de salud te pide el turno. Entonces, bueno, va a ser cola. Dice, che, vos tal día, tal hora tenés el turno con el oftalmólogo, obviamente. Hay especialidades que no va a tener oncólogos en los 50 centros de salud que hay en Rosario. Todos lados, claro. Sí. Entonces, ¿qué de la economía y la tributación? ¿Quién va a pagar los impuestos? ¿Le vamos a seguir eximiendo impuestos a los más ricos? Y digo, yo estoy a favor de la ley de la industria del conocimiento, del sector del conocimiento. Ahora, dentro de ese sector, ¿quién necesita la ayuda estatal? Sí, Galperín. Galperín, que se lleva 50 millones de dólares, ¿Cuál? o una startup que realmente está surgiendo en el garage de alguien en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba o Tucumán. Entonces, cuando vos decís, tengo este programa de incentivo y no lo toqué más, no, bueno, está así va, no es un programa de incentivo. Una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York recibe exenciones fiscales en Argentina. Sí, no tiene sentido. Que aparte ha incorporado inteligencia artificial en varios de los procesos de atención y está despidiendo gente a lo loco. O sea, comparativamente en lo que ha crecido su balance, es decir, las ganancias de la empresa, la proporción de personas que trabajan en la empresa es cada vez menor. Tenía 10.000 empleados y tiene 8.500, pero es el triple la empresa. Claro. Entonces, y como la empresa creció el triple y tiene 15% menos de empleados de cuando no era el triple. Entonces, en cada uno de los temas, al menos un título y una orientación le tenemos que decir a la gente. Totalmente. A la ciudadanía. Y decirle, mirá, esto vale la pena y se puede hacer, porque lo han hecho otros países. Porque la mayoría de los países a los que Milei dice que nos quiere llevar son países que han implementado programas de gobierno, yo diría, Guillermo Moreno me mata, pero socialdemócrata, pero que es que es un modelo de sociedad racional, que entiende que el capitalismo tiene sus límites, que si el Estado no interviene no hay igualdad de oportunidades, que el mercado también debe tener ciertos márgenes de libertad para poder expandirse, que nos beneficia a todos. Ahora, también ahí en esos países saben que hay que pagar impuestos, saben que la salud y la educación pública son buenas, saben que en la ruta no te vas a matar porque tenés una buena infraestructura. Entonces, tenemos que ver en qué país queremos vivir, y yo creo que la mayoría de la sociedad quiere vivir en un país donde prefiere tal vez
hacer ese esfuerzo que hoy siente que está haciendo sin sentido, pero hacerlo en términos de construir una sociedad con más cohesión y con menos desigualdad. Esteban, no quiero dejar de decir algo, perdón, hablabas del cierre de grados de Jorge Macri, no quiero dejar de decir que el otro día hubo una movida en el Primera Junta, yo fui a esa primaria, Sí. primaria hermosa, no quería dejar de decirlo porque uno no tiene que olvidarse de dónde Obvio. viene también. No, y está cada pasando, yo colegio. todos los días recibo 3, 4 mensajes de... Son muchas. Algunas se repiten, pero dice, che, cerraron un curso. Hay algunas escuelas que cierran. O sea, algunas son escuelas como alquiladas, edificios alquilados, las juntan con otras, se están juntando escuelas. Entonces decís, si tenemos la infraestructura, si tenemos los docentes, si tenemos... Bueno, no es que la gente no ve la escuela porque es mala, nacen menos pibes, eso lleva un tiempo, lo estamos empezando a ver ahora en los jardín de 4, jardín del nivel inicial, de mi época jardín, digo el nivel inicial, estamos empezando a ver menos ingresos. Bueno, veamos cómo hacemos para que el docente o la docente, sobre ese ingreso menor de personas, pueda mejorar la calidad de la educación. Ya que estamos, Tenemos- perdón, Agus. perdón, quería mandar un video. Dale, cortito, que viene al caso porque esto. está en tema. Es de una entrevista en la CNN, lo aviso también porque estaba para último, pero me parece que es interesante Buenísimo. verlo ahora, si querés. Sí, dale, ahí claro, cómo no. te hacemos la pregunta. Ahí sí lo La tenés. sociedad argentina está al borde de un precipicio, ¿no? Y al costado lo tenés a Javier Milei, enfrente tenés el vacío y atrás tenés el pasado, que está muy fresco. Porque como te decía antes, Javier Milei llega al gobierno por el fracaso estrepitoso, Sí, claro. no solo del peronismo, No, digo, no, también no. hubo un encadenamiento, entiendo yo, desde mediados de la década del 2010. Creo que Javier Milei finalmente termina profundizando un montón de los problemas que venían. Ojalá la campaña nacional sea de propuestas, porque también en esta elección nacional del 2025 no se vota una banca más, una banca menos en el Congreso. También se empieza a delinear qué proyecto de país tiene cada uno. Y si en el 27, yo estoy seguro que el 10 de diciembre del 2027 Milei se va del gobierno. Se va por el Cumple voto su popular, mandato, decís. se va por el voto popular, porque No hay reelección. hay un hastío, hay un cansancio, el gobierno hoy está haciendo todo mal y ha tenido un golpe muy fuerte en el relato. Bueno, un poco la línea de lo que decías recién, hay un hartazgo, o por lo menos vos ves un hartazgo, yo comparto, en la sociedad con Milei. Yo te quiero preguntar un poco, contabas sobre las propuestas, me voy a sincerar con vos, y vamos a ponerle un poco de picante a la charla, porque te digo que a mí no me cierra, por ejemplo, del espacio... creo que muchas veces se forma una especie de rejunte de cosas, en esta idea de hacer algo por fuera del kirchnerismo y de, digamos, la derecha, para no solo cerrarlo en Milei. Y veo de repente, a ver, con sinceridad, te escribimos a vos, pues nos parece que sos un referente interesante, te escuchamos, tenés propuestas interesantes. Después de repente veo gente como Pichetto cerca, que digo, fue candidato a vice de Macri. Entre, además, digo, tener declaraciones xenófobas. Tenemos el caso de Margarita Stolbizer, que votó una parte de lo que le dio superpoderes a Milei en la ley base, que, siendo justos, ella misma dijo que tal vez fue ingenua. O tenemos, por ejemplo, a Puyaro, no sé qué tan en este momento, o Puyaro digo porque vos sos santafesino, pero hay muchos ex integrantes de Juntos por el Cambio. Y digo, ¿cuál es la unidad ahí? ¿Cómo se puede confiar, por ejemplo, yo coincido en muchos de los análisis que decías recién respecto al rol del Estado? Digo, bueno, yo lo que veo es que la gente que estuvo en Juntos por el Cambio no tenía esa postura. Mismo Galperín fue fiscal, me acuerdo, en una elección para Mauricio Macri Sí, con sí. Pichetto, justamente. Sí. A ver, 2 o 3 cosas de eso. Primero, el Partido Socialista nunca fue parte de Juntos por el Cambio. Sí, claro. En el nivel nacional sí hemos estado en las opciones, te diría lo que hoy sería más Provincias Unidas, de los gobernadores, etcétera, pero nunca fuimos parte de Juntos por el Cambio porque nosotros teníamos claro que Macri era un límite. Macri pudo haber implementado algunas políticas públicas que uno dice, bueno, mira, a la luz de Milei no estaban tan mal, pero la verdad que el modelo de país o de sociedad que busca un proyecto político como el macrismo, a mí no me representa y a los socialistas no nos representa. Sí. En segundo lugar, los proyectos políticos tienen mucho que ver con quién los lidera. Nosotros, casi con los mismos actores que hoy Santa Fe es gobernada por Maximiliano Puyaro, gobernó el socialismo 12 años, liderado por el Partido Socialista. Tal cual. Entonces, nosotros aspiramos hoy, en esta elección, a ir a un espacio
que no confluye con todo esto porque esas candidaturas están por afuera, que denominamos Movimiento Ciudadano, que es un movimiento fundamentalmente de personas progresistas, de la izquierda democrática en la Ciudad de Buenos Aires, que son parte del debate público en distintas áreas. A mí me acompaña en la candidatura al Senado Daniela Soldano, que es una investigadora de la Universidad General Sarmiento, una de las 3-4 personas más expertas en temas de desigualdad en Argentina y políticas sociales, porque queremos que en la campaña se hable de la desigualdad como un problema estructural para la sociedad, porque nadie está hablando de la desigualdad, y hoy si la Ciudad de Buenos Aires o las personas que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires queremos seguir percibiendo que es una ciudad de clase media y ricos, erramos el análisis. La Ciudad de Buenos Aires vive lo mismo que vive el resto del país, una pauperización, una fractura social, sectores medios que ya no son sectores medios, que nos llegan a fin de mes. Por supuesto, en el corredor norte sigue habiendo personas de determinado poder adquisitivo, etcétera, pero hoy la Ciudad de Buenos Aires se parece muchísimo a lo que es el resto del país en términos de desigualdad. Y en la lista de diputados nacionales encabeza Alejandro Katz, que es un editor intelectual, que siempre ha sido parte del debate. De hecho, su última nota, que salió el domingo en Clarín como una nota de opinión, aborda este tema de la desigualdad. No es una nota de campaña, pero sí nos representa mucho en algunos debates que queremos dar. Diana Mafía, por ejemplo, que es una filósofa feminista, una de las referentes feministas. Digo, toda gente de la que yo puedo decir orgulloso acá con ustedes que están en la lista. O sea, no tenemos ninguno que ocultar. Hasta el último suplente te puedo decir, mira, ese o esa es un crack. No sé, la segunda suplente la suplente de Daniela en el Senado, la segunda suplente es una arquitecta joven que es de las que está impulsando todo el debate de la vivienda social, que otro tema que también queremos traer a la campaña. Ahora, nosotros queremos construir, dice Pablo Semán, cuando se habla mucho de esto de la avenida del medio o el centro es una entelequia, o sea, es humo. El centro son las ideas que nosotros podamos construir. Entonces, nosotros decidimos ir a una elección y presentar una candidatura por el Movimiento Ciudadano, porque independientemente con quienes dialoguemos hacia adelante, porque tampoco ningún espacio político, ni el peronismo, ni el radicalismo, nadie va a poder solo encarar lo que va a ser este país cuando se vaya Javier Milei. Ahora, yo quiero que ese espacio muy amplio que seguramente se va a conformar con sectores del peronismo, del radicalismo, del liberalismo bien entendido, etcétera, que va a tener un espacio democrático, de las fuerzas democráticas de Argentina, quiero que orbite sobre mis ideas. Yo quiero liderar ese espacio. Claro. Entonces, bueno, a ver, en democracia los liderazgos se disputan en las elecciones, por eso nosotros vamos. Ahora, hay otras opciones que la gente por ahí puede entender, que a los socialistas nos vinculan con los radicales, hay otras candidaturas de referentes radicales. También hemos sido en la primera etapa del gobierno del Frente Progresista, sectores del progresismo peronista en Santa Fe fueron con nosotros a elecciones y de hecho en la Cámara trabajamos muy en conjunto y creo que el peronismo y el socialismo, al menos ideológicamente, tenemos agendas muy comunes, por eso también nos encontramos mucho en la Cámara. Bueno, perfecto. Ahora, yo siento que represento mejor ideas de sectores populares, del modelo de sociedad que quiero construir, que otros candidatos o candidatas que están en otras candidaturas. Por eso vamos a una elección. Si llegamos con cierta fuerza y con cierto músculo, hablamos de otra manera. El problema es ir a un espacio donde no vas con ninguna idea, donde vas porque tenés que sumar el sello. Digo, hay de estos espacios de los sellos lleno esta elección. Hay un montón que decís, ¿y esto? O sea, y creo que tampoco eso registra lo que le está pasando a la gente con la política. Sí, claro. Cuando vos lees una lista, no critico, pero digo entendiendo cómo se construye una lista. Cuando vos lees una lista y dice, los candidatos a diputados de tal partido. Bueno, la primera es de tal, el segundo es de Agustín, la tercera es de no sé qué. Vos decís, pará, ¿qué idea representan? ¿Qué es que es de Agustín? Es un acuerdo entre dirigentes. Tres tipos, en general tres tipos. Sí. Tres tipos, que aparte dicen, che, no, primero un tipo, fíjate, buscá 3, 4 minas porque ahora por la ley hay que intercalar. O
O sea, Claro. Tal cual, no sí. lo digo en todos los espacios, hay mujeres en la política que tienen una polenta enorme. Nosotros a Diana Mafiano la convocamos porque tenemos que llenar un lugar. Guadaña la bueno, convocamos obvio. porque es un lugar. Es una persona que puede dar cuenta de su trayectoria, puede dar cuenta de su trabajo, será más o menos conocida, hay candidaturas nuestras que son más o menos conocidas, pero esto a gente que tiene un recorrido y que tiene un reconocimiento en su espacio, porque creemos que también esa parte de la ciudadanía que por primera vez se anima a ir a una lista, se anima a meterse en la política partidaria, lo hace sin prejuicio de los partidos políticos. O sea, yo desde los 15 años milito en un partido político. También milité y milito en las organizaciones sociales. Entonces, quizá tengo una lógica, la mía será más de corte clase mediero, pequebú, que otros que tienen por ahí un corte más popular, por mi historia, por mi familia, por una familia de clase media, digo, cada uno es producto de su propio recorrido. Pero nada, vamos a eso. Entonces, a mí no me da miedo, y por eso también en el Congreso voto de acuerdo a mis convicciones y no a favor o en contra de. ¿Viste esto que al principio decía, no, vota con el kirchnerismo? A ver, para facultad delegada. Si para no votar con el kirchnerismo le tengo que dar facultad delegada a mi ley, no cuentes conmigo. Es un límite Nosotros claro. votamos en contra de la facultad delegada. Pero porque en el 94... Es la trampa de ellos, ¿no? Claro, pero aparte desde el 94 votamos en contra de la facultad delegada en la Constituyente. Entonces yo voto a favor de la facultad delegada, se levantan Alfredo Bravo, Guillermo Esteboero, Hermes Bien, me cagan a trompadas, me cagan un zapatillazo, porque dice, hermano, ¿para qué pusimos la cara en el 94? Yo Lo a mismo con Diana otras Mafia cosas. la votaría, la verdad, si tuviera la oportunidad. Podés marcar. Quiero que veamos un video y después podemos conversar algo al respecto. Dale. Si lo tienen por ahí, el próximo. Desde el inicio el gobierno de Javier Milei se preparó para la corrupción. Se preparó para ser un gobierno opaco que pudo nombrar a uno de los principales asesores, como es Santiago Caputo, por un contrato de locación y evitar todo tipo de control sobre sus bienes. Mire, señor presidente, yo fui uno de los convocantes de esa marcha. No soy kirchnerista, soy maricón y me la banco. Y fui a esa marcha a convocar a la sociedad democrática argentina porque no vamos a volver a vivir entre cuatro paredes como pretende el jefe de gabinete. El gobierno, Santiago Caputo, los asesores, se piensan que son muy vivos, que a la marcha le contestan con más provocaciones. Y ayer hicieron un anuncio temerario, no por la medida que es una fake news. Acá en Argentina ningún nene de 5 años trans es mutilado. Acá lo que se están mutilando son los derechos del colectivo LGBT y la salud pública. Hoy voy a ratificar la denuncia contra la derecha diario, carajo, y contra todos aquellos que hacen del odio una herramienta política. Defendamos el espacio democrático de debate, no permitamos que la mentira y las amenazas nos callen. Bueno, no, me parecía curioso cómo está la parte discursiva de este gobierno de legitimar estos ataques y cómo eso después va teniendo una incidencia en lo concreto, ¿no? En la vida de las personas. Mira, en los últimos 15 días, 3 ataques a personas del colectivo LGBT, una agresión a una cabaña de una pareja gay en el Tigre. El chico Juan, que lo cagaron a palos en la puerta de reo. Fue una fractura en el cráneo, en la mandíbula. Exactamente, en la mandíbula. Y otro ataque que se conoció menos por un tema de reserva de la víctima, pero que está registrado en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en Malvinas Argentinas. No, en Ituzaingó, perdón, de un activista histórico de mucho tiempo en el colectivo LGBTIQ+. ¿Y el caso de Barracas también? Tuvimos, Paradigmático. eso, pues digo, eso en los últimos 15 días. Después tenés Claro, triple femicidio de Barracas, en Salta una lesbiana asesinada por su expareja varón a cuchillazos, el matrimonio de chicas con una hija que les quemó un vecino la casa en Cañuelas. Digo, de hecho el informe del Observatorio de Crímenes de Odio de la Federación LGBT dice que crecieron más del 60% los ataques a la comunidad. Cuando vos tenés un gobierno que desde lo más alto del poder agita el odio, no es que la sociedad se vuelve odiante, porque yo estoy convencido, el video que veíamos ahí fue post-Davos, cuando Milei vincula la homosexualidad con la pedofilia, y post la marcha que salió en todo el país a decirle, flaco, dedicate a otra cosa, bajar la inflación. LGBT antifascista. Era Enorme marcha, además. Una ¿no? enorme marcha y en más de 100 ciudades del país y fue autoconvocada. En 10 días se armó. No había colectivo, choripán, no sé qué. Mira, había más colectivos llevando gente el otro día en el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza que en esa marcha. Yo cuando una marcha ve que la gente sale de la boca del subte, viste como sale como agua así, es porque es una marcha realmente popular. Ahora,
en ese momento la sociedad dijo, no te confundas, no hay una mayoría de la sociedad homofóbica o antidemocrática. Te votamos para que arregles la economía, que es lo que está empezando a crujir también, con la inestabilidad de la macro, pero sobre todo con la micro, en el día a día, que nadie llega a fin de mes, que todo el mundo sobreendeudado, que ya no hay tarjeta que te aguante, ni billetera que te aguante para bicicletear y comprar alimentos, que no podés pagar los servicios, que el transporte se fue a cualquier lado, que la tendencia de la inflación, si bien sigue siendo menos que cuando había otro gobierno, empezó a dar la vuelta a la curva. Entonces, en ese contexto, la sociedad dijo al gobierno, no te confundas acá, la sociedad no deja de ser democrática. Sí pasa que la minoría antidemocrática de una sociedad se siente legitimada. Tal cual. Entonces dice, ay, ¿yo por qué no? Si el presidente dice pedofilia, ¿y yo por qué no voy a poder? Y eso es un poco lo que pasó, porque el presidente después de la marcha de Davos nunca más se refirió al tema. Se sacó una foto con sus 2 o 3 amigos gays, Robertito Funes Ugarte, Roberto Piazza, el diputado Arabia, digo, para decir, yo no soy homofóbico porque tengo un amigo gay, un argumento incontestable, pero meses después, por ejemplo, me tocó a mí ser parte de 3 semanas, Tal cual. fueron 3 semanas de ataques sistemáticos de todo del trolerío hoy de capa caída. Pero yo, para que ustedes se den una idea, uno de los últimos actos masivos a los que concurrió Milei antes del cierre de campaña fue la Derecha Fest en Córdoba. En ese festival, Agustín Laje se dedicó a nombrarme e insultarme desde el escenario. Esa fue la última mención. De ahí para atrás dijeron cualquier cosa, hasta hablaron de mi cuerpo, de qué me metía por dónde en mi cuerpo, de que no sé, o sea, toda una serie, uno sabe si proyecciones de sus fantasías o realmente, digamos, con una agresividad. Por eso fui a la justicia y la causa está avanzando, va a haber novedades seguramente en las próximas semanas, pero creo que hay ciertas cosas que no hay que dejarlas pasar, no por mí en primera persona, sino por un montón de gente de la comunidad que no tiene las herramientas que yo tengo, que no tiene la posibilidad de estar acá, que no tiene la posibilidad de estar en una banca. Pero está buenísimo que vos lo leas eso, porque creo que muchos dirigentes, la lectura que hacen con Milei es guardarse por esta visión de la sociedad se hizo más conservadora y demás. Lo hablábamos un poco antes de salir al aire, ¿no? Pero vos no te fuiste para atrás, vos saliste a denunciar y además, digo, ese discurso que poníamos, que me parece que es muy potente, en donde decís, soy marica. Digo, esto es muy importante, que no te vayas para atrás, que no, como también decías, no volver al closet, por esto que decís, por ¿no? Los que te ven. Aparte, tal cual. Aparte te diría que yo creo que buena parte de nuestra militancia y del activismo de la diversidad, y entiendo también ahí corre las generales para el feminismo, tiene que ver con la visibilidad. A nosotros de chiquitos nos enseñaron que tenía que dar vergüenza ser gay, que no se te note, que no te vean. Entonces el gay más masculino zafaba y era más aceptado. Aún hoy sigue pasando que el gay que es más marica, más amanerado, que tiene una expresión menos binaria en su género y que yo, sigue siendo mirado un poco, tenés problemas para conseguir laburo, te miran medio de costado, seguís asociado a determinadas partes o sectores de la vida económica. Entonces, viste, la peluquería, la cosa, la cosmética, el espectáculo, que yo. Entonces no ves en una fábrica de operarios una marica afectada. Hay, lleno. Tenés que disimular porque, viste, los pibes también, el vestuario, después. O sea, hay toda una cultura que hace. Entonces, nuestra militancia básicamente es visibilidad. Es poder tirar todas las plumas sin que nos rompan las pelotas. Entonces, cuando vos tenés es la oportunidad que te da que alguien con tanto poder y con una voz tan importante te suba al ring, te suba al debate político y diga barbaridades de vos, ahí lo que vos tenés que hacer es aprovechar para explicar que no es así. Para decir, mira, no importa cómo soy yo. Lo importante es que cuando vos decís homosexualidad, pedofilia, la sociedad dijo no pedofilia. Y quedó claro, el presidente no se metió nunca más. Y yo creo que también en los ataques que yo recibí de parte de Carajo y toda esta gente, a posteriori, también con un argumento que no se sostenía, que apenas pasó la mayoría de los partidos políticos, los medios, la gente, un montón de gente salió a bancar. Digo, yo ya me curé, gastaron la bala de plata. Digo, te van a inventar una fake news. ¿Qué fake news van a inventar? Ya está. Ya me inventaron la peor y no duró nada. Quedaron ellos pedaleando, ¿viste? Habían quedado medio como obsesionados. Yo obviamente aprovecho, soy un militante político, aproveché para subirme a todos los debates, no para hacerme propaganda, sino para decir, no es así.
Y este es el efecto que tiene. Y este es el sufrimiento que genera. Y esto es lo que a mí me preocupa. Y esta es la sociedad que yo quiero construir. Hay un comentario, nosotros decidimos no mostrar esa fake news, Ah, ahora sí, Barricada sí, TV sí. no difunde fake No, news, está bien. por eso no, queríamos aparte partir de un la video. primera semana de era tu todo el día, discurso. pero No, bueno, totalmente. entiendo también el contexto y me la banco. Sé que para la gente que no tiene tal vez las herramientas que yo tengo es más difícil, pero creo que también de eso se trata representar también, ¿no? Poder poner el cuerpo, que es lo que nos toca a los militantes siempre, poner el cuerpo. Y bueno, los que tenemos un poquito más de espalda, más de preparación, más apoyo y hemos tenido algunos privilegios, tenemos una responsabilidad. A mí me da mucha pena algunos políticos, empresarios, etcétera, que incluso siendo abiertamente LGBT, sobre esto no se expresaron. Esto no lo condenaron. Algunos silencio. incluso explicando que no quiso decir, que qué sé yo. Bueno, no, pará, esto es no. Esto es no. Y cuando dijiste esto, digo, en la Cámara de Diputados, Maximiliano Ferraro, que es otro de los diputados abiertamente gay, fue el primero que impulsó un proyecto para que todos firmen. Bueno, en algunos bloques, algunos otros de los diputados y diputadas que son abiertamente gays no firmaron. Entonces te decís, no es que no me quieran, ni que les caiga mal, ni nada. Digo, sintieron que los exponía ante el poder. Exactamente. Y Y si vos, priorizan otras cosas. si vos no podés defender la dignidad de una persona, de la cual sabés cabalmente que se está ¿Cómo es? mintiendo, Claro. y cómo es. Que nada, yo por eso digo, también uno tiene un privilegio. De hecho, el día que se trató el proyecto de declaración que se aprobó en la comisión, el secretario parlamentario de mi bloque fue el que lo defendió y tuvo palabras de que nada, yo digo, qué privilegio que mis compañeros de mi bloque y de otros bloques hablen así, a pesar de las diferencias, también en un espacio donde en lo que no nos ponemos de acuerdo tenemos la total libertad para votar en contra, como hicimos con la ley base, con el paquete fiscal. Pero digo, en lo humano decir, mirá, no va. Entonces vos decís, bueno, ¿y los otros? Y él, el diputado Oscar Reño, que es el que le tocó defender el proyecto, no es de la comunidad, no es del colectivo, no sé cuál es su vínculo colectivo, no lo conozco, pero conmigo es muy buen compañero, es un excelente diputado, pero digo, y los del palo, algunos Casi hicieron los boludos. paradójico, es una paradoja, ¿no? Y bueno, ¿qué va a hacer? Así es la política. Te tiro la última, Esteban, que se nos está acabando un poco el tiempo. Hasta ahora excelente la charla, me encanta que haya venido Esteban de nuevo, muchas gracias. A mí No, me quedan por muchas favor. preguntas de tu militancia, pero bueno, otro día. otro día, estamos Sí, sí, en tal cual. previa Se electoral. puede No hay repetir. ningún problema, cuando quieran. ¿Hay algo que, a ver, qué análisis hacer vos de esto puntual que sucedió durante esta semana? Pasó un poco volando abajo del radar, porque bueno, obviamente que el foco de la prensa, el foco de los medios está puesto en Javier Milei, en Karina Milei, en Españolo, en la Andis, en toda la catarata de supuestas audios que están por salir y demás. Pero mientras pasaba todo eso, por abajo, Victoria Villarroel, la presidenta, empezó a moverse un poco y la vimos junto a trabajadores del neumático que los fue a visitar a su planta, los recibieron la gente de Sutna para presentarles una queja formal y demás. Es como, hay toda una nube, hay un quilombo grande en torno a los Milei, pero por abajo la figura de Victoria Villarroel se sigue moviendo, digamos. Creo que la mina tiene esa visión, o sea, la noto como una persona hábil a la hora de moverse por abajo, vamos a decirlo. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar acá? ¿Qué lectura haces de ese contraste, ¿no? Que por un lado, medio como tambaleando, sin saber para dónde disparar, haciendo un cierre de campaña muy deslucido, en Moreno, con poca gente, quizás pretendían o no que haya quilombo, al final no pasó nada. Y por otro lado, suceden este tipo de cosas. Obviamente que el gobierno está en un momento de debilidad. El gobierno ejecutivo, ¿no? Porque Victoria Villarroel también es parte del gobierno. Yo, a riesgo de quedar como el agua tibia, voy a decir que creo que Javier Milei tiene que terminar su mandato el 10 de diciembre del 2027. Que eventualmente, si el resultado electoral es adverso el domingo o el 26 de octubre, tendrá que tener la capacidad, como cualquier gobierno en democracia, de rectificar, de abrir un diálogo, de pensar en un proceso de transición. Claro, depende de él abrirse. también, ¿no? Depende de él. Bueno, obviamente, sí. La responsabilidad es totalmente de él. Nosotros, o sea, a ver, yo voté en contra de leyes que parte de mis colegas decían hay que darle gobernabilidad porque es un gobierno débil. Yo decía, mira, no es un gobierno débil. Tiene el apoyo de sectores muy poderosos, tiene el apoyo del poder económico, tiene una personalidad que va para adelante
puede gasear un jubilado y irse a dormir a la noche, cosa que yo no podría hacer, por cosas mucho menos graves. Me he despertado a las 2 de la mañana diciendo, no resolví tal tema por la ética de la responsabilidad, etcétera, etcétera. Ahora, tendrá que tener la capacidad y es su responsabilidad. Después el sistema tiene sus mecanismos si él no logra resolver esto. Creo que hoy está en un momento de debilidad donde el poder económico le picó el boleto, donde la sociedad lo está mirando, independientemente de lo que sea el resultado electoral, eso no siempre se traslada. Y el resultado electoral es medio engañoso porque en realidad hay que medirlo en bancas, no tanto en votos, etc. Lo que es seguro es que el 56% que sacó en el balotaje no lo va a sacar. Puede que saque más del 30% que sacó en la primera vuelta, seguramente. Pero bueno, digo, en ese escenario de debilidad, sí, déjame decirte que me parece que lo que la gente votó fue un binomio. Si hubiera alguna crisis de institucionalidad con Javier Milei, que creo que es la hipótesis a la que vos estás refiriendo de gente que ve, ahí bueno, se va Milei, viene Villarruel, yo creo que el binomio es el que debe dar un paso al costado en los términos de la Constitución, para que una asamblea legislativa, etc. Abogo por no llegar a esa situación, entiendo que está a tiempo Milei de hacer una lectura un poquito más racional del momento que se está viviendo. Uno a veces no termina de entender qué les pasa por la cabeza. Yo pensaba el otro día, el viaje a Las Vegas para ir a ver a Fátima Flores, lo suspendieron 36 horas antes de viajar. O sea, no se te tendría que haber ocurrido nunca. Nunca tendría que haber estado puesta en la mesa. Nunca tendría que haber pasado por tu cabeza que en este momento, donde la gente le está pasando mal, donde los salarios no alcanzan, donde una parte importante de la sociedad realmente está muy enojada, con razón, porque está atravesando un momento muy delicado, vos estás de joda con la o sea, no debió haberse publicado una noticia porque a nadie nunca se le debió haber ocurrido para en algún momento tener que decir, decidimos cancelar. Claro. Aparte, no es que, no, nunca se habló, fue decidimos cancelarlo, que uno no sabe si decidieron cancelarlo porque si no llegaba muy sobre la hora del domingo en las elecciones, no se entiende bien. Nosotros ni eso. Entonces, nada. No, es ridículo. Lo de Las Vegas ya fue Como dijiste vos, es responsabilidad del presidente cómo va a llegar al 10 de diciembre del 2027. Sí. Yo creo que siempre cuando hay una interrupción, incluso en el marco democrático, porque digo, está prevista, asamblea legislativa, los mecanismos, etcétera, siempre esas interrupciones democráticas las termina pagando la gente. O sea, y hoy vos dices, bueno, después del 26, si se devalúa, qué sé yo, se devalúa, la gente que ya viene con una carga enorme en la espalda la va a pasar peor. Porque aparte nosotros vivimos un proceso en estos 18 meses de gobierno de Javier Milei donde se dolarizaron un montón de cuestiones. Se dolarizaron las tarifas, se dolarizaron los contratos de alquiler, menos los salarios. O sea, la dolarización ocurrió en algunas áreas de la economía. Menos los salarios, otras cosas se dolarizaron y el tema de los precios relativos que ahora entonces, bueno, a ver, pero te viene un fogonazo inflacionario y estás... o sea, si viene una devaluación seguida por un fogonazo inflacionario, vas a estar en una situación más crítica para quienes más lo necesitan. Entonces, por eso digo, que sea en paz la transición, que el gobierno, si tiene algún mensaje de las urnas, que lo tome, que lo lea y que abra un diálogo. No el Pacto de Mayo, que es una paparruchada, que no dice nada, que no van a hacer nada de eso, que mejor que no van a hacer nada de eso porque es un desastre. Sí. Y que aparte después armaron un consejo donde el Ejecutivo decidió los representantes de los sectores. Y voy a decir, ¿qué onda? ¿Qué diálogo es? No. Yo voy a dialogar pero con el que yo quiero. A vos te va a representar el que yo quiero que te represente. No, para un poco. Entonces, entiendo que va a tener que rectificar, no solamente no insultar, como dice hasta ahora no insulto porque si no, hasta las elecciones no insulto. No, no es solo no insultar, hay temas de la economía real de la gente que está muy mal, hay temas del ajuste y sobreajuste del presupuesto universitario, jubilado, intervención salud, ahora del etcétera. También ahí eso nos están dejando una bolita, ¿viste? Porque como se capitalizan al final, claro, no lo pagás. Yo presenté incluso un proyecto del tema de un impuesto para el dólar futuro que se está operando 600.000 millones de pesos, llevamos perdido. Si se aprobara mi proyecto, podríamos financiar unos cuantos proyectos. Yo le puse asignación específica a ciencia técnica, pero digo, lo que sea... Medios comunitarios, por favor, Esteban. Bueno, vamos a poner una para los medios comunitarios. El dinero es fungible después. Si va para eso otro dinero para los medios comunitarios. Pero digo, me parece que nada, que hay que pensar realmente a dónde queremos llevar la sociedad y el presidente tiene que poder salir de esa actitud dogmática
que no nos lleva a ningún lado, que empieza a encontrar sus límites. Ya los encontró en la calle, ya los encontró en la micro, en la del día a día de todos nosotros, y los está empezando a encontrar en la macro. Entonces creo que ahí aspiro a que no haya ninguna interrupción institucional. Si la hubiera, ambos deben salir, porque Victoria Villarruel no tiene la legitimidad. O sea, yo no me compro tampoco que porque Victoria Villarruel fue a ver a los del neumático y viaja por las provincias, que Milei no lo hace, es divina. Victoria Villarruel es abogada de represores, es una persona que... Negacionista, una persona a la que yo tengo mis dudas de cuál es su compromiso democrático. No, y de hecho la de un foto esa se nacionalismo rancio. desmintió. La foto esa se desmintió porque los trabajadores del SUTNA le entregaron una carta de rechazo a su visita. Claro. O sea, que ni siquiera es que fue bien recibida, digamos. La foto quedó fuera de contexto. Algunos gobernadores la sacan de paseo, la llevan a la fiesta del poncho, a la fiesta de no sé qué. tal cual. Acá todo el mundo Sí, un lavadito de cara, ¿viste? Hay que especular menos y pensar un poquito más en cómo le está pasando a la gente y cómo desde la política, porque Milei es fruto del fracaso del macrismo, del gobierno de Alberto, de alguna sensación de fracaso de los últimos años del gobierno de Cristina. ¿Qué viene después si Milei fracasa? Si no hay una propuesta de futuro, que es lo que tenemos que plantearle a la sociedad en esta campaña, vuelve el que se vayan todos, porque no hay otra cosa. O sea, ya el loco de la motosierra que iba a reventar todo ya vino. Entonces hay que construir una promesa de futuro para que la gente diga, che, no, me equivoqué, no era el loco de la motosierra. Tampoco eran Macri, ni era la inflación, ni nada. Pero sí hay alguien que me está diciendo, hay otra posibilidad de hacer las cosas de manera diferente, de discutir el tema de la desigualdad, de sostener determinadas cuestiones en la economía. Obviamente la estabilidad económica es importante, porque la gente vive más tranquila con la estabilidad económica. Ahora, si no tenés ingreso, la estabilidad económica es en el aire. Y también entender que... Tenemos que terminar, perdón. Perdón. No sé si querés decir algo No, más. no, está muy bien, está muy bien. Bueno, gracias por venir, No, de a ustedes. verdad. Gracias. Otro día charlamos ¿Cómo no? muchas otras cosas porque nos interesa Dale, meternos cuando en otros quieran, puntos. cuando quieran. Gracias.